Buenas noches, soy Gustavo Barrios. Hoy voy a hacer una presentación sobre derivadas. Entonces tenemos técnicas de derivaciones. Las técnicas de derivación es un conjunto de métodos matemáticos utilizados para calcular la derivada de una función. La derivada mide la tasa de cambio instantánea de una función en un punto dado y es un concepto fundamental en el cálculo diferencial. Principales técnicas de derivación. Para calcular derivadas de manera eficiente se emplean varias reglas de derivación. Primera, derivada de una constante. Tenemos que la derivada con respecto a x de una constante es igual a 0. La derivada de una constante es siempre 0 ya que su valor no cambia. 2. Regla de la potencia. Tenemos que la derivada con respecto a x de x a la n es igual a nx de n menos 1, donde n es cualquier número real, positivo, negativo o fraccionario. La derivada de xn se obtiene multiplicando por el exponente n y luego reduciendo el exponente en 1. Quiere decir que este exponente va a multiplicar y a este exponente se le resta 1. Regla de sumas y restas. Tenemos que la derivada con respecto a x de f de x de suma o resta de g de x es igual a f' de x suma o resta de g' de x. La derivada de una suma o resta es la suma o resta de las derivadas individuales. Regla del producto. Tenemos que la derivada con respecto a x de f de x por g de x es igual a f' de x por g de x más f de x por g' de x. Esta regla nos dice que para derivar el producto de dos funciones, derivamos la primera función y la multiplicamos por la segunda sin derivar. Luego sumamos la primera función sin derivar multiplicada por la derivada de la segunda. Principales técnicas de derivación. Tenemos la quinta regla del cociente. Esto quiere decir que la derivada con respecto a x del cociente de fx entre gx de f' de x por g de x menos fx por g' de x, todo esto sobre g de x al cuadrado. Para derivar una función en forma de fracción, deriva el numerador f de x y multiplícalo por el denominador sin derivar, g de x. Deriva el denominador g de x y multiplícalo por el numerador sin derivar, f de x. Resta los resultados del paso 1 y 2. Divide todo esto entre el denominador al cuadrado, gx al cuadrado. 6. Regla de la cadena. La derivada con respecto a x de f g de x es igual a f' g de x por g' de x. Esta regla nos dice que para derivar una función compuesta, primero derivamos la función interna f y multiplicamos por la derivada de la función interna g.
Primero, identifica la función externa f de x y la función interna g de x. Segundo, deriva la función externa como si la interna no existiera, pero dejando g de x sin cambios. Tercero, multiplica el resultado por la derivada de la función interna. Derivada de funciones trigonométricas. La derivada de una función trigonométrica es el límite que mide la tasa de cambio instantánea de la función en un punto dado. En otras palabras, nos indica cómo cambia el valor de una función trigonométrica cuando su variable independiente, generalmente x, experimenta una pequeña variación. Matemáticamente, la derivada de una función f de x se define como f' de x es igual al límite de h cuando tiende a cero de f de x más h menos f de x, todo esto dividido por h. Cuando f de x es una función trigonométrica, se puede obtener las siguientes derivadas fundamentales. Primero, derivada del seno. Quiere decir que la derivada con respecto a x de seno de x es igual al coseno de x. 2. Derivada del coseno. La derivada con respecto a x de coseno de x es igual a menos el seno de x. Derivada de la tangente. La derivada con respecto a x tangente de x es igual a secante al cuadrado de x. 4. Derivada de la cotangente. La derivada con respecto a x cotangente de x es igual menos cosecante al cuadrado de x. 5. Derivada de la secante. La derivada con respecto a x secante de x es igual a secante de x por tangente de x. 6. Derivada de la cosecante. La derivada con respecto a x cosecante de x es igual a menos cosecante de x por cotangente de x. Esta fórmula se obtiene utilizando límites fundamentales y la definición de derivada, y son fundamentales para resolver problemas en cálculo, física e ingeniería. Ejercicio del libro guía derivada de funciones trigonométricas. Del libro Trascendentes Tempranas. Entonces tenemos que y es igual a 2 secante de x menos cosecante de x. Dado que la función está compuesta por términos de secante de x y cosecante de x, podemos derivar cada término de forma independiente, aplicando la regla de la derivada de funciones trigonométricas. Entonces, en este caso vamos a utilizar la derivada de la secante de x es igual a secante de x por tangente de x. Y la derivada con respecto a x de cosecante de x es igual a menos cosecante de x por cotangente de x. Derivamos cada parte de la función de manera separada. Entonces, tenemos la derivada con respecto a x de 2 secantes de x es igual a 2 por la derivada de secante de x. Esto sería igual a 2, veamos el 2 y reemplazamos la derivada de la secante de x que nos dice que es secante de x por tangente de x. Regla de la constante. La constante 2 se mantiene y multiplica la derivada de secante de x. Ahora vamos a derivar el menos cosecante de x. Decimos que la derivada con respecto a x
de menos cosecante de x, pues tenemos que aquí eso significa que tiene un menos 1. Entonces tenemos el menos 1 que se mantiene y multiplica la derivada del cosecante de x. Reemplazamos, damos el menos 1 por, decimos que la derivada del cosecante de x es menos cosecante de x por cotangente de x. Nos reemplazamos. Multiplicamos los signos. Entonces decimos que tenemos menos 1, entonces menos por menos, entonces nos daría cosecante de x por cotangente de x. Ahora sumamos los resultados aplicando la regla de las sumas y restas. Entonces tenemos que y' es igual, el primer resultado que nos dio, 2 secante de x por tangente de x, más el segundo resultado que es cosecante de x por cotangente de x. Esa sería la derivada de y. Tenemos la gráfica que hicimos en GeoGebra, donde de color verde nos muestra la fórmula original, la función, y en el rojo tenemos la derivada. Derivada de funciones exponenciales. La derivada de una función exponencial describe la tasa de cambio instantánea de la función en cualquier punto. En general, si y igual a la x con a mayor que 0 y a es diferente a 1. Su derivada se obtiene mediante la fórmula. La derivada con respecto a x de a la x es igual a la x por logaritmo natural de a. Reglas fundamentales de derivación exponencial. Primero, derivada de a la x. La función exponencial más importante en cálculo es cuya base es el número Euler, aproximadamente 2.718. Su derivada tiene una propiedad única. De x, a la x igual a a la x. El número es la única base en la que la tasa de cambio de a la x es igual a la función misma. Esto significa que su pendiente en cualquier punto es igual al valor de la función en ese punto. Es ampliamente utilizada en modelos de crecimiento, como poblaciones, economía y radioactividad. 2. Derivada de a la x base general. Si la función exponencial tiene una base de a diferente de su derivada se obtiene usando el logaritmo natural de a. De x a la x igual a la x por logaritmo natural de a. La razón por la que aparece el logaritmo natural de a es que toda exponencial puede expresarse en términos de a la x. A la x igual a a la x por logaritmo natural de a. Ejemplo práctico. Si g de x igual a 3 a la x, su derivada es g' de x igual a 3 a la x por logaritmo natural de 3. 3. Regla de la cadena de funciones exponenciales.
cuando el exponente x no está solo, sino que es una función más compleja, u de x. Aplicamos la regla de la cadena. Tenemos que la derivada con respecto a x de de e a la u de x es igual a e a la u de x por u' de x. Y tenemos que d de x a la u de x igual a la u de x por logaritmo natural de a por u' de x. Derivamos la función exponencial como si fuera un caso normal, pero luego multiplicamos por la derivada del exponente. Ejemplo, si k de x igual a 5 a la 3x más 1, su derivada es 5 a la 3x más 1 por logaritmo natural de 5 por 3. 4. Derivada de una exponencial con coeficiente. Si la función exponencial tiene un coeficiente c, simplemente lo dejamos intacto y derivamos la parte exponencial. Tenemos que d de x, c e a la x igual a c e a la x. Y la derivada con respecto a x de c a la x igual a c a la x por logaritmo natural de a. Ejemplo práctico. Si p de x igual a 7ex, su derivada es p de x igual a 7 por la derivada de e a la x. Y eso quiere decir que la derivada de e a la x es igual a e a la x. Y reemplazamos los valores. Entonces tenemos el 7, tenemos, y la derivada de e a la x, que es a la x, colocamos e a la x. Ejemplo, tenemos g de x igual a 4x más 7. Tenemos regla de la derivada en un término lineal. De la derivada con respecto a x, a por x igual a. En este caso a es igual a 4. A es igual a 4. Por lo que reemplazamos d de x. Tenemos el 4x es igual a 4. Decimos que es igual a mismo a. Regla de la derivada de una constante. Entonces tenemos que, en este caso, c igual a 7. Tenemos la constante que es 7, por lo que esto dice que la constante es 0. El valor de una constante es 0. Aplica la derivación a cada término. Entonces tenemos g' de x igual a d de x. Y tenemos que es 4x más la derivada. Tenemos la derivada de 4x más la derivada de 7x. Tenemos que la derivada de 4x nos dio 4, reemplazamos, más la derivada de 7 que es 0. 4 más 0, entonces tenemos que la derivada es igual a 4. Tenemos la gráfica que la hicimos con GeoGebra. Tenemos la función original en color azul, morado, y la derivada es una constante en color verde. La función original es una recta con pendiente 4 y ordenada al origen 7.
La derivada en su línea horizontal en y igual a 4, lo que indica que la pendiente de la función es una constante. Reglas de la cadena. La regla de la cadena es una de las reglas fundamentales de derivación y se usa cuando tenemos una función compuesta, es decir, si una función depende de otra. Debemos derivar la función externa y luego multiplicar por la derivada de una función interna. Ejercicio. Tenemos f de x igual a x a la 5 más 3x a la 2 menos x a la 50. Aplicamos la regla de la cadena que establece que si tenemos una función de forma f de x igual a g de x a la n, entonces su derivada es f' de x igual a n por g de x a la n menos 1 por la derivada de gx. En este caso entonces tenemos que la n sería igual a 50 y la g de x sería la función interna. Aplicamos la regla de la cadena f' de x igual, entonces bajamos el exponente 50 a multiplicar a x a la 5 más 3x a la 2 menos x, y al exponente 50 le restamos 1 que haría 49 por la derivada de g de x. Ahora necesitamos calcular la derivada de g de x, es decir, la derivada del polinomio interno. Entonces tenemos que la derivada de x a la 5, bueno, vamos a hacerlo uno por uno. Entonces tenemos aquí a la 5, aquí a la 5, entonces ya sabemos que bajamos el 5, x, y al 5 le restamos 1, nos quedaría 4. En el otro término de 3x a la 2, entonces bajamos el 2 a multiplicar al 3, entonces 3 por 2, 6, 6x. Y al 2 le restamos 1. Entonces 1 menos 1, 2 menos 1, nos quedaría 1, el 1 no se escribe, nos quedaría 6x. En el segundo término, en el tercer término, que es menos x, es igual a menos 1. ¿Esto por qué? Pues porque tenemos un exponente arriba 1. Lo vamos a multiplicar, sería 1. Y x tenemos arriba 1 menos 1, pues sería 0. Nos quedaría aquí a la 0, que todo exponente, todo esto a la 0, pues quedaría 1. Entonces nos quedaría menos 1 por 1, sería menos 1. Entonces uniéndolo tenemos que la derivada de g de x es igual a 5x a la 4 más 6x menos 1. Ahora sustituimos en la fórmula de la g' de x en la expresión de la derivada. Entonces nos quedaría f' de x igual a 50 x a la 5 más 3 x al cuadrado menos x a la 49, que no fue el primer resultado que nos dio, por el segundo resultado que fue 5x a la 4 más 6x menos 1. Tenemos la gráfica, que la hicimos con GeoGebra. En la verde nos muestra la fórmula original y en la azul nos muestra la derivada. La función tiene regiones bien definidas y otras donde no está graficada debido a la exponencial a la potencia 50. La derivada muestra los puntos donde la función crece rápidamente o cambia de pendiente de forma abrupta. Derivada de funciones logarítmicas. Las funciones logarítmicas tienen reglas específicas para su derivación. En general, su derivada se basa en la propiedad de que la derivada del logaritmo es el inverso de su argumento, ajustada
con la regla de la cadena cuando hay funciones compuestas. Reglas principales. 1. Derivada del logaritmo natural. Tenemos que la derivada del logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x para todas las x mayores que 0. Derivada del logaritmo en base a. Tenemos que la derivada del logaritmo en base a de x es igual a 1 sobre x por logaritmo natural de a. Regla de la cadena para logaritmos cuando hay una función dentro del logaritmo. Tenemos que la derivada del logaritmo natural g de x es igual a la derivada de g de x sobre g de x. Tenemos que la derivada del logaritmo a base de a de g de x es igual a la derivada de g de x sobre g de x por logaritmo natural de a. Ejercicio. Tenemos y igual al logaritmo base 8 de x a la 2 más 3x. Usamos la regla de la derivación del logaritmo en base de a, donde g de x es la función dentro del logaritmo. A sería igual a 8, es la base del logaritmo, y g' de x es la derivada de g de x. Tenemos una expresión interna, la cual la llamamos a esa expresión gx. Necesitamos calcular primero la derivada de g de x. Entonces tenemos que g de x es igual a la interna, que sería x al cuadrado más 3x. Es un polinomio, por lo que aplicamos la regla básica de derivación, que nos indica que el 2 bajaría a multiplicar, sería 2x, y al 2 le restamos 1, 2 menos 1 sería 1, el cual no escribimos, nos quedaría 2x más 3 igual. Aquí tenemos 1, bajaría a multiplicar, 3 por 1, 3. X, 1 menos 1 quedaría 0. Entonces x a la 0 nos quedaría 1. 3 por 1, 3. Sustituimos en la fórmula. Entonces tenemos que y' es igual a g' de x sobre g de x por logaritmo natural de a. Y nos quedaría que reemplazando, nos quedaría entonces el g' de x daría 2x más 3. Y abajo tenemos que el g es x a la 2 más 3x por el algoritmo natural de a, y dijimos que a es igual a 8. Entonces de 8. Y este sería el resultado. Tenemos la gráfica que hicimos en GeoGebra, donde la línea verde está la función original y la roja sería la derivada. Conclusión. Bueno, en esta actividad estudiamos sobre derivadas como la de logaritmos, funciones exponenciales y trigonométricas. Pude ver que la derivada sirve para saber la pendiente de una función en cada punto y nos ayuda a entender cómo cambia. Al desarrollar los ejercicios pude notar que algunas funciones no se pueden derivar en ciertos puntos. Por ejemplo, en los logaritmos, cuando el número dentro del logaritmo es negativo. También usamos GeoGebra para graficarlas y ver sus cambios de manera visual. Me costó un poco hacer las gráficas y deshacer los pasos en GeoGebra, pero pues al final con mucha práctica logra bien las derivadas. Fue interesante ver cómo cambia la pendiente dependiendo de la fórmula de la función. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día.